Potencia. Hoy vamos a aprender acerca de qué es potencia. La potencia es el potencial que tienen unos electrones para hacer un determinado trabajo. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de electrones acá, decimos que podemos hacer cierto trabajo con esa cantidad de electrones. Y si tenemos más electrones, con más energía, con bastante energía, podemos decir que podemos hacer un trabajo mayor. Entonces, la fórmula de la potencia es esta. Potencia es igual a corriente por tensión o por voltaje. ¿Por qué? Porque como la potencia es el potencial que tienen unos electrones para hacer un trabajo, nosotros tenemos que calcular ese potencial a raíz de la fuerza y de la cantidad de electrones que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una determinada fuerza y una determinada cantidad de electrones, ya podemos determinar qué potencial tienen esos electrones y qué trabajos se pueden hacer y qué trabajos no se pueden hacer. Por eso, la fórmula de la potencia es corriente por tensión. La potencia se mide en vatios. Y estos vatios se simbolizan con la letra W de watts. ¿Ok? Por eso nosotros vemos un ejemplo, las cocinas eléctricas. Las cocinas eléctricas dice que son de 2000 vatios o 2000 watts. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una cantidad determinada de electrones y una cantidad determinada de fuerza para hacer un trabajo, en este caso calentar una estufa. Si nosotros queremos saber cuál es la potencia que nosotros tenemos en una línea de alimentación, calculémosla. Y así mismo podemos calcular muchísimas cosas, como la pérdida de potencia. También existe la pérdida de potencia, lo que vimos en los temas de los conductores y cómo se comporta un electrón pasando a través de un conductor. Al pasar allí dijimos que se pierde fuerza fuerza y cantidad de electrones pasando, porque hay electrones que se quedan orbitando. ¿En qué se traduce eso? En pérdida de potencia. ¿Por qué? Si nosotros teníamos 12 voltios, como el ejemplo que dimos en la clase anterior, y 1 amperio, quiere decir que aquí tenemos una cantidad determinada de potencia. Pero si nosotros perdemos esto, perdemos potencia, así que ya no podemos hacer el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, calculemos cuánta potencia hay en esta fórmula. Decimos que potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces, sustituimos estas dos letras por estos dos valores. Corriente es 1 amperio y voltaje son 12 voltios. Aquí es muy importante que lo expresen en voltios y aquí es muy importante que lo expresen en amperios. Si lo tienen en miliamperios, transfórmenlo en amperios. ¿Ok? Entonces tenemos potencia es igual a 1 por 12, me da igual a 12 vatios. Entonces, esto es el potencial que nosotros tenemos para hacer un trabajo. Entonces, si nosotros ocupamos una resistencia de algún cautín o de alguna fuente que caliente, y esa nos dice que es de 12 vatios, nosotros sabemos que con 12 voltios y 1 amperio podemos hacer calentar esa resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos 12 vatios y la resistencia es de 12 vatios. ¿Ok? O pasa lo contrario. Si tenemos una resistencia, vamos a hacerlo mejor o más, un ejemplo más claro para ustedes. Si ustedes toman el cautín de su estación, el cautín de su estación dice que es de 24 vatios aproximadamente. Las estaciones Yasugi Bakun 702 tienen un cautín de 24 vatios. Entonces, 24 vatios. Ahora, yo quiero saber, y me dice que es de 24 voltios. Ahora yo quiero saber de cuánto amperaje estamos hablando. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero inventar un cautín con batería
y necesito saber cuántas baterías necesito para que este cautín me dure un determinado tiempo. Entonces aquí es donde usamos la fórmula, simplemente la cambiamos. Si tenemos que potencia es corriente por voltaje, pero ahora ya yo tengo potencia y ya yo tengo voltaje y quiero averiguar corriente, sustituimos los valores. Recuerden la clase, cuando estábamos en el colegio, que si aquí está un número multiplicando pasa dividiendo y el que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces decimos que corriente es igual a potencia por voltaje. Sacamos la cuenta. 24 entre 24 nos da 1. Y esto es, siempre se va a traducir en amperios, esto es en vatios y esto es en voltios. Entonces aquí tenemos 1 amperio. Eso es lo que nos va a consumir este cautín por hora. Esos son amperios hora. ¿Ok? Simplemente que nosotros lo sustituimos y quitamos el hora para no confundir al resto de la gente. Pero realmente son amperios hora. Esto quiere decir que si yo consigo una batería de 1 amperio, pero es recomendable una más grande porque no podemos exigirle a la fuente todo su consumo, suponiendo que tengo una batería de tablet de 2000 miliamperios, que es igual a 2 amperios, aquí me va a durar 2 horas con este cautín, pero tendría que ser una batería de 24 voltios. De 24 voltios, ¿ok? Si tenemos una batería de 24 voltios a 2 amperios, nos va a durar 2 horas. Esta es una de las simples aplicaciones con la que se usa la fórmula de potencia y una manera muy fácil de saber determinadas cosas en la electrónica. Por ejemplo, si nosotros vamos a sustituir una resistencia en una línea y esa resistencia, el plano esquemático nos dice que es de 10 ohmios a 1/8 de vatio, yo voy a sacar la cuenta cuánto es 1/8 de vatio. Me va a dar milivatios. Entonces, si yo voy a buscar un resistor, voy a buscar un resistor igual de 10 ohmios a 1/8 de vatio. ¿Ok? Si en otro plano no me aparece 1/8 de vatio, sino que me aparecen los milivatios, yo simplemente saco la cuenta cuál es la octava parte de 1 vatio y me va a dar en milivatios. Es decir, 1 vatio son 1000 milivatios y a mí me va a dar en milivatios esta cuenta y yo la busco en otro resistor que tenga 1/8 de vatio o lo que me dé en milivatios si me aparece en otro plano esquemático en milivatios y a 10 ohmios. Porque si yo coloco un resistor a un 12avo de vatio, a un 10avo de vatio, este resistor no va a aguantar y se me va a fundir. Por eso es importante la potencia, porque nos va a determinar la cantidad de trabajo que pueden hacer los electrones. Y si lo hacemos a la inversa, podemos determinar cuántos electrones y cuánta fuerza llevan eso en esa potencia. ¿Ok? Entonces ya sabemos que potencia se mide en vatios y su símbolo es una W. ¿Y qué es potencia? Es la cantidad de electrones y la fuerza de los electrones que tienen, disculpen, la potencia es el potencial que tienen unos electrones para hacer un trabajo. Y eso se traduce en una fuerza y en una cantidad de electrones determinada, que ya en la fórmula la vimos cómo calcular.